Bueno chicos, muy buenas. Venga, pues vamos a empezar con este nuevo formato de docencia online, que ya no es la docencia presencial a la que estamos acostumbrados. Antes comentaros un par de cosas. Van a ser unos ficheros los que voy a ir subiendo al aula virtual, que los vamos a llamar de la siguiente manera. Vamos a poner, si os parece, primero los días de la semana a la que corresponde. O sea, esta semana sería la semana del 9 al 15. Esto sería 915 de marzo, vamos a ponerle, y luego aquí vamos a poner un 20 por el año. Y luego vamos a poner la clase a la que corresponde, si es la primera clase de la semana o la segunda. Entonces esto sería clase 1. La segunda clase de la semana sería clase 2 y si hubiera varias partes, pues será parte A, parte B, parte C o así sucesivamente, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos en esta clase de aquí, que esto fue la primera clase de la semana que dimos el otro día. En la otra clase estuvimos hablando del tema 5, que hablaba de corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Esto es el tema 5 y lo que vamos a hacer es un pequeño repaso. Pues en ese repaso vamos a recordar los conceptos, el primero que era el concepto de corriente eléctrica, que la corriente eléctrica vimos que de forma no muy formal la podíamos definir como la carga que atraviesa un determinado conductor en un determinado espacio de tiempo. Esta carga se medía en amperios, que estuvimos hablando que el amperio era una unidad que no era ni muy grande ni muy pequeña, no le pasaba como al faradio o a otras unidades que se hacen muy grandes o muy pequeñas. Un amperio es algo relativamente normal y podemos hablar de 20 amperios, pero también de miliamperios, o sea, es una unidad que no se nos hace muy grande para el uso cotidiano. Esto era la definición, digamos, poco formal. La definición un poco más formal venía a través de un vector, que era el vector J, que era el vector densidad de corriente eléctrica. Densidad de corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Que este de aquí me hablaba de el flujo de, bueno, mejor dicho, esa densidad producía un flujo a través de una superficie que ya me daba la corriente eléctrica en sí. Es decir, la definición formal venía a través de una integral que era una integral de superficie a través de una superficie sobre la que circula una carga, unas cargas, que era la integral precisamente el flujo de esa densidad de corriente eléctrica por un determinado diferencialito de área. Y al integrarlo ya teníamos la intensidad de la que estábamos hablando. O sea, al final nace de un flujo de un vector que es precisamente este vector densidad de corriente eléctrica. Bien, este concepto, como os comenté el otro día, puedes hacer una analogía relativamente sencilla con la hidráulica. Lo que pasa es que el equivalente a la hidráulica sería un caudal, es decir, el flujo el caudal de líquido que circula por esa tubería, pues en este caso sería la cantidad de carga que atraviesa esa tubería, que es el conductor precisamente, ¿vale? Bien, otro concepto muy importante que estuvimos hablando era el concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, claro, cuando tú tienes, voy a escribirlo, resistencia eléctrica. O sea, tenemos este primer concepto, que era el de corriente eléctrica, y este segundo concepto muy importante, que era el de resistencia eléctrica. Cuando tú tienes un campo eléctrico en un determinado conductor, claro, si no hay nada que frene las cargas, se acelerarían infinitamente. Y os ponía el ejemplo de un paracaidista en caída libre, que decía que un paracaidista pues, no se acelera siempre hasta el infinito, sino que llega un momento en el que llega a lo que se llama la velocidad límite, que es aquella en la que se iguala la fuerza del peso con la resistencia aerodinámica. Pues algo parecido pasa con las cargas eléctricas en un conductor, y precisamente quien las frena es la resistencia eléctrica. O sea, es en cierto modo lo que se resiste el conductor a que las cargas circulen a través de él. Y esa resistencia eléctrica, recuerdo que os estuve comentando que era función de varias cosas. Una de ellas era la resistividad, la otra era la longitud del conductor y la otra era el área. Esto de aquí lo vamos a poner, es la longitud, porque no me da lo mismo tener un cable de 1 metro que de 100 kilómetros. Esto de aquí es el área, porque no me da lo mismo tener
un conductor que sea chiquitito a un conductor que sea inmenso. Evidentemente la carga que circula por el más grande es mayor, y esto de aquí que era propio del material, ¿no? La resistividad, que como dijimos el otro día es propio del material, que curiosamente los materiales más caros son los que mejor conducen: el oro, la plata, el platino, ¿no? Y luego ya de ahí para abajo, ¿no? Pues tendrías el plomo, de ahí sucesivos. Y esto también era función del material, y la resistividad también es función de la temperatura, que de esto también estuvimos hablando el otro día. Bien, pues con esto podemos hablar de la resistencia eléctrica, que la unidad en la que se medía era la unidad de el ohmio. Esto de aquí será un ohmio. Ohmio, escrito así, con H intercalada, y que la letra griega que se utilizaba era la letra omega. Esto nacía de una ley muy importante que también enunciamos en la última clase, que era la ley de Ohm. La ley de Ohm me decía que la caída de la tensión, la diferencia de tensión que tengo en un conductor, es función de la resistencia que éste tiene y de la intensidad que circula por él. Luego, entonces, esta ley de Ohm también muy importante, ¿vale? Más cosas que estuvimos viendo en la última clase: estuvimos hablando de la potencia que se disipaba en un circuito, precisamente. Entonces, esa potencia, no voy a repetir la demostración, en el fondo era la energía por unidad de tiempo que consumía eso al pasar por el conductor, al pasar la carga por el conductor. Pues llegamos a una expresión relativamente sencilla, que la potencia, lo escribo aquí, era directamente la diferencia de potencial por la intensidad. Esto, al ser una potencia, pues es una energía por unidad de tiempo. En el sistema internacional pues serán vatios. Más cosas. Bueno, esta potencia la podíamos escribir con ayuda de la ley de Ohm en función de cualquier par de variables de las que aparecían en la ley de Ohm, ¿no? Por ejemplo, si sustituyo la V, pues me quedará que esto es RI2, o si lo que hago es sustituir la I, pues me quedará que es V2 partido por R. Estas expresiones hay que tenerlas muy en cuenta, porque las vamos a estar utilizando continuamente, ¿no? La potencia, que como he dicho antes, esto de aquí en el sistema internacional son vatios, que esto sería un julio, ¿no?, de energía partido por un segundo que tenemos aquí. Vale, ¿y qué más estuvimos comentando? Sí, estuvimos hablando de las asociaciones de resistencias. Asociación de resistencias. Que como vimos, podíamos asociar las resistencias en serie, separado, en serie o en paralelo. Y bueno, era muy sencillo porque era muy parecido a lo que estuvimos viendo en los condensadores, solo que exactamente al revés. De tal manera que cuando yo tengo n resistencias puestas así en serie, esta es la 1, esta es la 2, así hasta la n que yo tenga, pues la resistencia total que estoy teniendo aquí es la suma de las resistencias que van teniendo, es decir, con la i bailando desde 1 hasta n. Esto sería la R1, esto es la R2, esto sucesivo, hasta la Rn, ¿verdad? Pues esto de aquí es la asociación de resistencias en serie. Ahora, si las pusiéramos en paralelo, pues la idea es muy parecida. Yo me vengo aquí, me pongo un circuito en paralelo y voy poniendo resistencias en paralelo. Esto que sea la 1, esto que sea la 2, puntos suspensivos, así hasta que terminamos con la resistencia Rn. Pues la suma eran el inverso del total, será la suma de los inversos, es decir, el sumatorio de las RIs que voy teniendo, el inverso, desde 1 hasta n. Era exactamente, acordaos que es relativamente fácil acordarse, que es justamente el contrario de lo que hacíamos con los condensadores, ¿no? Los condensadores en paralelo, las capacidades se sumaban, mientras que los condensadores en serie, las capacidades, bueno, el inverso de la capacidad total era la suma de los inversos. Como comentamos en clase, ¿esta qué gracia tiene? Esta gracia tiene de gracia que obtengo mayor resistencia, pero la potencia que puede resistir esta resistencia es la de la que menos pueda aguantar, ¿verdad? Porque la intensidad que circula por todas ellas es la misma, mientras que en las resistencias en paralelo pierdo resistencia frente a haberlas puesto de esta manera o haberlas puesto individualmente, pero sin embargo, como las intensidades se están repartiendo, pues soy capaz de tener
mayor potencia consumida con unas resistencias que eran más pequeñas, ¿no? O sea, aquí pierdo resistencia, pero puedo aguantar más potencia o disipar más potencia, míralo como quieras. Y aquí la potencia es la de la mínima que pueda aguantar, la resistencia que haya de mayor bataje, que se dice, y sin embargo la resistencia total es la suma de todas ellas. Luego recuerdo que estuvimos haciendo un ejemplito precisamente para aplicar esto de las resistencias en serie y en paralelo, y por último hicimos un pequeño circuitito. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es pues la continuación de eso, que es un ejemplo de un circuito, pero ya con varias mallas. Bueno, se me olvidaba que otra cosa muy importante que hicimos también, que además la vamos a utilizar mucho en circuitos, eran las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, o cada uno como quiera ponerlo, ¿vale? De Kirchhoff. Que estas de aquí, la primera ley me decía que en un bucle o malla cerrado de un determinado circuito, la diferencia de potencial al recorrer esa malla y recorrerla entera, es decir, volver donde estábamos, tenía que ser cero. Y la segunda ley lo que me decía es que en un determinado nudo, donde se unen las ramas, pues la intensidad que entra tiene que ser igual a la intensidad que sale. Es decir, las intensidades que confluyen hacia el nudo tienen que ser igual a las intensidades que salen del nudo, ¿no? Eso era por el principio de conservación de la carga que teníamos. Bueno, pues hicimos un pequeño ejemplito. Vamos a hacer ahora un ejemplo con dos mallas, que es un pelín más complicado. Tampoco es una cosa muchísimo más difícil, ¿vale? Pues venga, el ejemplo va a ser el siguiente. Este ejemplo es sencillo, pero hasta que no veas cómo va, pues no parece tan sencillo. Venga, pues tenemos un circuito de la siguiente forma. Tiene una batería aquí, así, luego tiene una resistencia, luego tiene aquí otra resistencia, aquí tiene una batería, aquí tiene otra resistencia, y los valores son 2 ohmios para esta resistencia, 4 ohmios para esta que tengo aquí y 3 ohmios para esta. Las baterías me dice que son, pues ya sabemos que las baterías tienen el polo positivo en el palito largo y el negativo en el palito corto. Esta me dice que son de 12 voltios y esta de aquí dice que son de 5 voltios. Bien, pues lo que nos piden es, primero, calcular la intensidad que recorre cada tramo del circuito. Pues calcular la intensidad que recorre cada tramo del circuito. Segundo, B. Calcular la potencia consumida por la resistencia de 4 ohmios. Calcular la potencia consumida por la resistencia de 4 ohmios. Muy bien, y me dice aquí, ¿cuánta energía consume en 4 segundos? Pues vamos a ver, ¿cuánta energía consume en 4 segundos? Pues venga, vamos con ello. Lo primero es ver que este circuito tiene 2 mallas o 2 bucles, ¿no?, que se ven claramente. Este es uno y este es otro, que son 2 bucles cerrados. Vamos a llamarle, si queréis, a esta de aquí le llamamos la malla A y a esta de aquí la malla B. No haría falta, pero bueno, como es el primero, pues para entendernos mejor. Entonces yo voy a suponer una corriente que circula uno y una corriente que circula otro. Y me las voy a inventar. Quiero decir que a lo mejor me equivoco, pero ya serán las ecuaciones las que me dirán si van en ese sentido o van al contrario de como las he supuesto. Voy a coger esta, por ejemplo, la voy a coger así. ¿Por qué la cojo así? Bueno, la podría coger de cualquier manera. Pero en este caso, teniendo la batería puesta con el positivo aquí y el negativo aquí, pues hombre, como sabemos que la corriente positiva se define
saliendo del polo positivo, pues por convenio, como estuvimos hablando en la última clase, pues vale, pues la pongo así. Y ahora, para esta que tengo aquí, pues podría tomarla al contrario. Lo que pasa es que, bueno, estoy viendo esta batería aquí y digo, bueno, pues venga, pues la tomo de esta manera, ¿vale? Ya que la batería está colocada así. Pero que conste que una de estas dos me quedase al contrario de lo que yo puedo intuir, no sería una barbaridad, porque depende del valor de estos potenciales que tengo aquí de las baterías. Claro, tú imagínate que yo tuviera una batería aquí muy pequeñita, muy pequeñita. Si tengo una batería aquí muy pequeña, incluso que no existiera, ¿qué es lo que ocurre? Que la corriente seguro que va en este sentido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tengo una batería de 5 voltios, esta es de 12, venga, me arriesgo a que es así, pero si me queda una negativa no tiene por qué estar mal, ¿vale? Porque esto es función de las resistencias también que participan, o sea que verlo al ojo no está súper sencillo, ¿no? Hombre, si hubiera estado colocada esta batería al contrario, sí que seguro va así, pero de esta manera, bueno, pues no lo sé. Pues venga, vamos con ello. Voy a plantear la primera ley de Kirchhoff para una malla y para la otra. Y voy a tener dos ecuaciones que me van a dar un sistema de ecuaciones lineales con el que sacar la intensidad I1 y la intensidad I2. Pues como digo, voy a plantear la primera ley de Kirchhoff, como tú quieras llamarlo, así. Y primero vamos a empezar con la malla A. Pues venga, yo empiezo en un punto y lo que me decía esta ley era que cuando me voy de un punto recorriendo ese bucle hasta llegar al mismo, la diferencia de potencial tiene que ser cero. Pues vamos con ello. Voy a empezar por uno cualquiera, este de aquí. Si empiezo por este punto y lo recorro en el sentido de la intensidad que he definido, pues tendré... Uy, parece que aquí nos invaden. Voy a cerrar la ventana un segundito. Están de maniobras militares. Bien, ¿por dónde iba? Voy a empezar por este punto y voy a recorrer esta malla del circuito en la dirección de la intensidad que yo he supuesto. Y voy a ir poniendo aquí las cosas que elevan el potencial y las cosas con signo más, y las que bajan el potencial las voy a poner con signo menos. Entonces, si empiezo por este punto, voy en este sentido, que es el que he definido, me encuentro esta batería, que esta batería eleva el potencial en este sentido. Pues le pongo un 12 voltios. Vamos a poner aquí la ecuación. 12 voltios, esos que tengo ahí. Sigo por aquí, no hay nada, y me encuentro en esta malla, vendría por aquí. Esta resistencia de aquí, ojo con ella, porque esta resistencia está recorrida por I1 en este sentido y por I2 en este, ¿no? Luego, entonces, como en la resistencia confluyen con el mismo sentido, es decir, yo tengo aquí una I1, esto es una flecha, y aquí estoy teniendo una I2. Es decir, que sobre esa resistencia que baja el potencial, estarían recorriéndolo I1 más I2 por el valor de la resistencia, que son 4 ohmios, ¿verdad? Porque sabemos que el potencial, la caída de potencial de la ley de Ohm es la intensidad por la resistencia. Pues ya está. Entonces, en este tramo, como está recorrido por I1 y por I2, la caída de potencial es I1 más I2 por 4. Como es caída, pues aquí va el signo menos. Sigo en este bucle, pues me vengo por aquí, esto lo está recorriendo I1 y está recorriendo una resistencia. Pues signo menos, la intensidad que lo recorre, que es I1, y la resistencia, que vale 3. Y he vuelto al mismo punto que partí, ¿no? Pues luego entonces esto de aquí es un 0. Pues ya está, ya tenemos la ecuación para la malla. La ecuación para la malla B. Pues la misma canción, pero ahora sobre esta malla que he puesto aquí. ¿Por qué punto empiezo? Por el que queráis. Por ejemplo, voy a empezar por este. Voy a empezar por aquí, por donde quiera. Empiezo por aquí. Pues venga, empiezo. Lo primero que me encuentro al recorrerlo en el sentido que he supuesto es esta batería, que está justamente en la dirección de la corriente que he definido, ¿no? Porque está más aquí arriba. Pues 5 voltios que estamos insuflando ahí. Ahora, menos la diferencia de potencial que tengo aquí a través de esta resistencia, que está recorrida por I2. Pues menos I2 por 2 ohmios que tiene esa resistencia. Por aquí no hay nada, y vuelvo aquí a tener la resistencia de 4, que está recorrida por I2 y por I1. Pues nada, le pongo aquí menos, porque es una resistencia, I2 más I1, y por 4, que es el valor de la resistencia. Y ya he llegado a este punto, que eléctricamente es el mismo que este. Luego entonces
La diferencia de potencial entre ellos tiene que ser 0. Bueno, pues ya lo tenemos. Venga, vamos a peinar las ecuaciones. La primera, esta de aquí, ¿cómo me queda? Pues me queda de término independiente un 12 y luego voy a poner aquí igual a, que tengo en I1, tengo un menos 3 y aquí un menos 4, pues me va a quedar un más 7 al otro lado, ¿no? 7 y 1. Y en I2, ¿qué tengo? Pues tengo un menos 4 y 2, al otro lado tendré un más 4 y 2. ¿Sí? Así que esta sería la primera ecuación de aquí. Ahora la segunda, pues el término independiente va a ser un 5 y luego si lo paso al otro lado me queda, en I1 tengo un menos 4, que al pasar al otro lado me queda un más 4 y 1. Y en I2 tengo un menos 4 y un menos 2, pues me queda un menos 6, que al otro lado es más un 6 y 2, si no me he colado. ¿Vale? Y esto es la ecuación 2. Pues ya está, ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y esto ya está hecho. ¿Cómo operamos esto? Pues cada uno, todo es una cosa muy íntima, cada uno como quiera. A mí se me ocurre así lo más sencillo, pues yo qué sé. Por ejemplo, vamos a multiplicar la de arriba, la voy a multiplicar por 3, la de abajo la voy a multiplicar por 2 y la voy a restar. Entonces, como digo, la de arriba por 3 para que aquí me quede un 12, la de abajo por 2 para que me quede un 12, se me van a pirar y ya solamente me queda eso, ¿no? Entonces tengo 36 y he dicho que le voy a restar la de abajo, ¿no? Pues 12 por 3, 36, menos 10 me queda un 26. Eso va a ser igual a 7 por 3, 21, menos 8, que eso son 13, ¿no? Pues esto van a ser 13 y 1. Y ya está. Y aquí ya tengo que la I1 son 2 amperios. Perfecto. Ahora, esto lo enchufas aquí y despejas esta, o mira, a ver, si quieres lo enchufamos, que está muy sencillo. Si me vengo aquí y pongo este 2 aquí dentro, me queda 2 por 4, 8. Aquí me quedaría un menos 3 entre 6, pues ya está, la I2 vale más 0,5 amperios. Es decir, que una corriente es de 2 amperios y la otra de 0,5. Fijaos que me han quedado las dos positivas, o sea, al final son como las supuse, pero ha sido una cuestión de suerte, que podría haber sido de otra manera. Pero bueno, tenía pinta. O sea, que esta iba a ser así, tenía toda la pinta. Y esta, bueno, con nuestros 5 voltios, si hubiera sido un voltio, si queréis os invito a que lo resolvéis con un voltio, y casi seguro que si aquí pones un voltio, entonces te queda al contrario, ¿vale? Y este valor te queda negativo. Bien, más cosas. Ya puedo decir cómo van las corrientes por todos los lados. O sea, si queréis me repito el dibujo aquí y pongo cómo son las corrientes. Esta de aquí lo pongo sin los valores para que quede más limpio. Esta de aquí, luego tengo esto de aquí y esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto recorre este tramo de aquí? Este tramo de aquí. Estos están recorridos por la I1, que son 2 amperios, 2 amperios, 2 amperios. Pero este de aquí, ¿cuánto tiene? 2 amperios más medio amperio del otro, ¿no? Pues este está recorrido por 2,5 amperios, ¿no? Mientras que estas de aquí, pues esto está recorrido por la I2 nada más, es decir, medio amperio, y ya está, ¿no? Porque esto es el mismo medio amperio, y esta ya la he puesto, y esto por aquí es el mismo medio amperio. Así que fin de la canción. Bueno, pues ya hemos respondido a la primera pregunta, que es la intensidad que recorre cada tramo del circuito. Ahora, la siguiente sería calcular la potencia consumida por la resistencia de 4 ohmios. Este es el apartado A, ahora el apartado B. Pues la resistencia de 4 ohmios, esta de aquí, pues veo que está recorrida por 2,5. Habíamos visto en la teoría, y lo hemos recordado antes, que la potencia la podíamos poner como la diferencia de potencial por I, ¿no? O también la podemos poner como, si sustituyo la ley de Ohm, que era V igual a IR, pues me quedaría I2 por R, o si lo pongo en función de la caída de potencial y la resistencia nada más, me queda V2 partido por R. Pues de estas me cojo la que más rabia me di. ¿Qué es lo que me es más fácil? Pues mira, me es muy fácil aquí ver que tengo
4 ohmios, ¿no? Que es esta resistencia, y tengo su intensidad. Pues I2 por R y fin de la historia. Entonces, I2 serán los 2,5 amperios por la resistencia, que son 4 ohmios, y ya está. Esto de aquí te queda 2,5 por 2,5. Espérate, que hay una cosa aquí que me está mosqueando, que me estoy viendo que me daba negativa. No, mira, fíjate. Claro, es que aquí me he equivocado. Cuando he sustituido el I2 aquí dentro, me quedaba menos 8. No me recuerdo que de palabra lo he dicho bien. O sea, me quedaba 4 por 2, 8. Me queda menos 3. Cuidado que aquí es signo menos. Pues fijaos que ha pasado lo que decía que podría pasar, ¿vale? Pero ya os digo que estaba muy ajustado. O sea que realmente este sentido no es como el que supuse, sino es así. Este sentido no es como el que supuse, sino es así. Y este sentido no es como el que supuse, sino es así. Vale, y este de aquí entonces es I1 para acá e I2 al contrario, o sea, se resta. Luego entonces aquí es 1,5. 1,5. Ahora sí. Vale, pues con respecto a esto de aquí cambia simplemente que esto es 1,5. Perdón que me he equivocado ahí. Vale, ahora sí. Entonces me quedan 1,5 por 4. Bueno, esto te quedan 9 vatios. Si lo metes en la cálculo, lo operas a cabeza, como quieras. 9 vatios es la potencia que consume la resistencia. Si quieres le pones aquí un 4 ohmios, así ya queda claro que te estás refiriendo a la resistencia de 4 ohmios, que solamente hay una. El sentido que hubiera tenido a la hora del consumo me da igual, porque la resistencia consume y Santas Pascuas. Si esta intensidad hubiese salido para arriba, sigue consumiendo lo mismo. Esa es la I en módulo por la R, ¿no? Y más todavía encima aquí que veo que va al cuadrado. Y luego a la pregunta de cuánto consume en 4 segundos, pues claro, si la potencia es esto, sabemos que la potencia no deja de ser una variación de energía interna dividido en función del tiempo, ¿no? Luego, entonces, si quiero saber la variación de energía, es decir, la energía consumida, si quieres ponerla así, pues será, si queréis la ponemos negativa, aunque si decimos ya consumida, pues se entiende, ¿no? Pues esto es la energía, vamos a ponerle así, no hay duda, consumida en 4 segundos, pues serán la potencia por el intervalo de tiempo que estoy considerando. Es decir, los 9 vatios por 4, es decir, 36 julios, ¿no? Luego entonces la energía consumida por la resistencia de 4 ohmios en 4 segundos, que es lo que me han dicho, es de 36 julios. ¿Vale? Bueno, pues ya está. O sea que, recapitulando, uno identifica las mallas, que se ven bastante fácilmente, supone una intensidad, la supongo, o sea, realmente me la estoy inventando. Si luego me sale otro signo, como me ha salido aquí, pues nada, pues no pasa nada. Quiere decir que no lo recorría así, sino lo corre en sentido horario. Me hago una ley de Kirchhoff para cada uno de los para cada una de las mallas que tiene el circuito, me despejo lo que me toca y ya está, lo que me hayan pedido. Bien. Venga, pues vamos a hacer un pequeño receso que aprovecho para pasar listas, si alguien necesita ir al baño, calentar el café o lo que haga falta, y continuamos haciendo algún ejercicio de la colección de este tema. Venga, hasta ahora.